Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al video diario del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico, la campaña para las elecciones generales del próximo 5 de noviembre y también algunos temas de la política estadounidense, de la política americana, que en estos días han estado muy de moda, incidiendo sobre la campaña política aquí en Puerto Rico, lo cual es un tanto extraño. Antes solamente venían miembros del Congreso a petición de los partidos a hablar en las grandes concentraciones y hablaban en inglés. Esta vez están interviniendo directamente. Quiero agradecerles antes de continuar las constantes suscripciones al canal de YouTube Profesor Ángel Rosa TV. También quiero agradecerles a los que siguen estos vídeos diarios que hacemos, cortitos, precisos, con un tema de actualidad. Todos los días, incluyendo los feriados, desde nuestro fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa, y en las otras redes en las que estamos también subiendo contenido como TikTok e Instagram. Tenemos unos Reels a los que les ha ido muy bien cada vez que subimos contenido. Y agradezco hoy, que es día 1 de octubre, a los restaurantes Denny's que se han unido a respaldar y a darnos su auspicio en este canal, donde vamos a estar con ustedes todos los días mientras yo siga pensando y recibiendo de ustedes los comentarios de que esto es útil y a ustedes les hace una diferencia. Así que gracias a Denny's por este auspicio, realmente estamos honrados. Bueno, uno de los temas principales que ha sentado la tónica en los últimos meses de la campaña política en Puerto Rico es el tema del comunismo, el tema de la relación del candidato del Partido Independentista y de la Alianza, Juan Dalmau, con movimientos de izquierda en América Latina, su presencia en reuniones donde ha estado presente Nicolás Maduro o donde ha estado presente el dictador nicaragüense Daniel Ortega, o inclusive sus expresiones públicas cuando falleció Fidel Castro. Una discusión que a mí me parece que el candidato de la Alianza no manejó adecuadamente al principio, distanciándose lo suficiente de estos personajes nefastos, algunos de ellos de la historia contemporánea latinoamericana, o explicando las circunstancias en las que había tenido que estar en presencia de algunos de ellos, para que no creara la confusión que evidentemente ha creado y el daño que a mí me parece que le ha ido haciendo a la estrella ascendente de esa candidatura en estas elecciones de 2020. Yo no tengo la menor duda de que ese es el asunto que más respaldo le ha restado y le sigue restando a Juan Dalmau y a la Alianza, y que será el asunto sobre el cual gire el resto de la campaña del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular contra esta nueva formación o experimento político electoral en Puerto Rico. Sin embargo, me ha estado muy curioso que han salido voces al rescate de Juan Dalmau y de su campaña, no en Puerto Rico, no entre los líderes tradicionales del independentismo puertorriqueño, no entre sus aliados de esta ocasión en el movimiento Victoria Ciudadana, que por cierto han estado bastante silentes en cuanto a ese tema, sino más bien en el Congreso de los Estados Unidos. Comenzó la congresista Nidia Velázquez, se le unió el ex líder de la mayoría demócrata y aliado de los estadistas en Puerto Rico hasta hace muy poco, y el responsable realmente de que haya ido a votación un proyecto de estatus político que contenía la posibilidad de que si hubiera un mandato en las urnas electorales a favor de la anexión, el Congreso de Estados Unidos lo avalara. Steny Hoyer, además colaborador y muy cercano del saliente gobernador Pedro Pierluisi, y sin embargo salió a decir: en noviembre en Puerto Rico no se decide el estatus político, ni lo que allí pase va a tener ningún efecto sobre el proyecto de estatus que está
en este momento presentado ante el Congreso y que uno supone que lo presentarán también en el próximo Congreso porque responde a un ambiente de respaldo que tiene dentro del Partido Demócrata la idea de la anexión para Puerto Rico. Sin embargo, estos salen a defender a Juan Dalmau en medio de estos ataques. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la tradición que en el Congreso y en el Partido Demócrata ha habido para este tipo de dualidad, ¿no? Favorecemos la estadidad, pero por otro lado, no le digan a la gente que en las elecciones se escoge el estatus político o la relación con Estados Unidos. Y me puse a hacer investigación histórica, porque después de todo, de eso es que se trata, ser profesor, de hablarle a ustedes con conocimiento de causa, y encontré a muchas figuras importantes para Puerto Rico e importantes dentro del Partido Demócrata que a lo largo del tiempo han tenido una relación estrecha, cercana, de amistad con algunos de estos mismos personajes a los que ahora se les señala como personajes alrededor de la figura de Juan Dalmau. Por ejemplo, encontré y recordé, porque yo estudiaba en esos tiempos en la ciudad de Boston, hacía mi doctorado en política en esa época, cuando se celebró en el año 1995 el aniversario número 40, no, mejor dicho, número 50, del final de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas. Y allí acudieron al Pleno de las Naciones Unidas todos los líderes de las naciones que conformaban esa organización entonces, y quizás el más notorio de todos, porque fue una de las pocas veces que visitó Estados Unidos, fue Fidel Castro. Y a Fidel Castro yo lo recuerdo muy bien porque la prensa lo recogió en esa época y encontré la evidencia. Quienes le hicieron la bienvenida y la celebración de su presencia en los Estados Unidos más importante en aquella ocasión fue la comunidad puertorriqueña del Bronx, capitaneada por el entonces congresista José Serrano, ya retirado de la política Serrano, que era un conocido aliado y amigo de Fidel Castro, que invitó junto a otras organizaciones a Fidel Castro al Bronx y allí le celebraron toda una fanfarria para darle la bienvenida a los Estados Unidos y además abogar por el fin del embargo que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra la isla de Cuba. Pero seguí recordando y encontrando fotografías y reuniones de líderes congresionales como por ejemplo el congresista Richard Neal, que es un congresista de Massachusetts, pero que es el líder demócrata y pasado presidente del poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el más importante de los comités de la Cámara, lo que aquí sería la Comisión de Hacienda. Richard Neal es un veterano de toda la vida, lleva muchísimos años en el Congreso y nadie lo acusó de comunista cuando se reunió también con Fidel Castro buscando acercamientos comerciales en esa época del gobierno de los Estados Unidos y del Congreso, con esta figura icónica realmente comunista de América Latina. Igualmente el congresista John Joseph Moakley, también de Massachusetts, ya fallecido, abiertamente en favor de una normalización de las relaciones con la Cuba comunista de Fidel Castro. Estamos hablando de antes de que dejara el poder. Y más recientemente, en compañía a otros miembros de la delegación demócrata del desaparecido líder de la revolución bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez. Y además me vino a la mente quizás el más importante de estos episodios, que fue el acercamiento que tuvo el mismísimo presidente de los Estados Unidos, en esa época Jimmy Carter, con el gobierno de Panamá bajo la presidencia del comandante Omar Torrijos, que había hecho un planteamiento nacionalista frente al control de los Estados Unidos de la zona del canal y que logró que el gobierno de Carter negociara con
el gobierno de Torrijos en Panamá un acuerdo de fin de la dominación militar estadounidense de la zona del canal, que por tantos años se mantuvo como una de las piezas estratégicas de los Estados Unidos en todo el Caribe y América Latina, y eventualmente, ustedes saben, el canal pasó a manos del gobierno de Panamá. No ocurrió la debacle que algunos decían que iba a ocurrir. Los panameños han creado una institución gubernamental más que eficiente, efectiva y funcional, que ha no solamente mantenido el canal como la pieza clave del desarrollo y de la economía panameña, sí que también lo han puesto al servicio del desarrollo de esa nación centroamericana y de toda América Latina. Es decir que ha habido acercamientos a lo largo del tiempo con movimientos nacionalistas e inclusive con estos líderes comunistas, porque entre los demócratas estadounidenses hay una empatía con estos movimientos de afirmación nacional, algunos de los cuales, como en el caso de Cuba, degeneraron en una dictadura comunista que con el pasar del tiempo se ha convertido realmente en un régimen dictatorial corrupto en América Latina, aunque a muchos les pese decirlo, y sin embargo Estados Unidos sigue acercándose y sigue buscando el entendimiento con estos gobiernos porque son parte de su esfera de influencia. Hay que entender, claro está, que Puerto Rico estuvo en la órbita de la Guerra Fría y de las instalaciones militares que Estados Unidos tenía en el Caribe durante aquel periodo de enfrentamiento internacional tan intenso con la Unión Soviética y con el modelo comunista cuando ha existido. Y eso creó obviamente en Puerto Rico unos enfrentamientos y unas divisiones entre el mismo mundo político en Puerto Rico, y desde los años 70 el tema de Cuba, el tema del comunismo, el tema del izquierdismo se ha utilizado en Puerto Rico fundamentalmente por la derecha o por el movimiento anexionista como un tema para forzar una serie de reacciones durante el proceso electoral. Pero estos son tiempos cambiantes y en el Congreso de los Estados Unidos los que han hablado no lo han visto así, y eso responde, no tengo la menor duda, a la larga tradición que en el Partido Demócrata y en el Congreso de los Estados Unidos, con estos personajes que yo les mencioné y otros, han tenido con los gobiernos de corte nacionalista e izquierdista de América Latina. Por eso quizás a ellos, allá donde de verdad mandan y deciden sobre Puerto Rico, les crea menos temor que lo que ha creado en Puerto Rico esta asociación del candidato de la alianza con estos personajes en América Latina. Quizás es eso, quizás no. Seguimos mañana.